Hola, mi nombre es Freddy Suárez y les vamos a hablar sobre lo que es ciencia. En su momento, Karl Popper y Mario Bunge hablaban de lo que era el principio de falsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda ciencia, para que sea considerada ciencia, debe ser falseable, es decir, que no sea dogmática, que no se vuelva dogmática. Toda la ciencia debe tener como principio que se pueda refutar. En caso tal de que la ciencia no pueda ser refutada, entonces se vuelve dogmática. Es por ello que hablaban del principio de falsabilidad. Sin embargo, para cuestiones del presente trabajo, nos vamos a centrar en tres autores principales, como lo son Ramos 2015, Hernández Fernández y Batista 2004 y Tamayo 1999. Entonces, según Tamayo, 1999, él hablaba de el conocimiento científico. Para él, el conocimiento científico era una herramienta que servía para transformar la realidad. Es decir, esta herramienta, su principal característica era que transformaba la realidad. No solamente se quedaba con el conocimiento de lo que era, sino que tenía la capacidad de que fuera transformada. Es por ello que el mismo Tamayo habla de que existen dos tipos de conocimiento, lo que es el conocimiento simple y el conocimiento científico. El conocimiento simple tiene muchas características del conocimiento científico, ciertamente. Sin embargo, como lo dije anteriormente, lo que diferencia el conocimiento científico del conocimiento simple es la capacidad de transformación. Por otro lado, el mismo autor plantea que Bárdinas, citado en Tamayo, él habla de que el método científico es una serie de pasos y esos pasos nos llevan a nosotros a adquirir un nuevo conocimiento. Es decir, toda esta serie de pasos que tiene el método científico lo seguimos es para adquirir nuevos conocimientos o para reforzar los conocimientos que ya poseemos. ¿Qué pasa? Según Tamayo, él habla de que el método científico no se basa en las conclusiones, se basa más que todo en lo que son la descripción del proceso. Es decir, para el método científico no es tan importante las conclusiones que se sacan, sino cómo es el proceso en sí. ¿Para qué? Para que cualquier persona en otro lugar del mundo o algún otro investigador que quiera realizar la investigación que estoy realizando pueda seguir la misma serie de pasos y poder saber si esas conclusiones a las que yo llegué, él también puede llegar o le dio algún resultado diferente. Por último, tenemos lo que son los elementos del método científico. Según Gude y Hatt en 1970, hablaban de que existen dos elementos. Esos dos elementos son los conceptos y las hipótesis. Cuando hablamos de conceptos, estos autores, Gude y Hatt, citados en Tamayo 1999, decían que los conceptos son una serie de avances y descubrimientos para crear lo que es todo un cuerpo teórico. Y las hipótesis son una serie de guías que me van a llevar a conocer una realidad. Entonces, cuando yo conozco esa realidad a través de esa guía, puede que, si la hipótesis es cierta, me ayude a construir nuevamente un cuerpo teórico diferente según lo que estoy estudiando. Hola, mi nombre es Mayra Goto y voy a continuar hablándoles sobre el tema que estamos estudiando. Una vez que comprendimos qué es el conocimiento científico, cómo se diferencia del conocimiento simple, qué es el método científico y los elementos que lo componen, es importante que tengamos claro qué es metodología. Por este término podemos comprender que son aquella serie de pasos o lineamientos que nosotros vamos a considerar al momento de realizar una investigación científica. Otro aspecto que debemos tener presente cuando hacemos una investigación es la visión o el paradigma que nos va a permitir acercarnos a ese fenómeno en estudio. Ramos, en el 2015, emplea la definición de este término que dio Kuhn en 1962. Para este autor, el paradigma
paradigma viene a ser todo aquel conjunto de supuestos que permiten dar interpretación a los hechos del mundo o a la realidad. Asimismo, el paradigma nos viene a dar un marco de referencia para saber qué problemáticas vamos a estudiar, cómo vamos a responder a las interrogantes que surgen de esas problemáticas y asimismo las técnicas que podemos usar. Podemos a su vez preguntarnos de dónde surgen los paradigmas. Para ello vamos a hablar brevemente sobre las etapas de la ciencia o de los paradigmas. Primero está la etapa preparadigmática. Aquí no existe una visión dominante. Existen hechos aislados que explican solamente un fragmento de la realidad. Hablamos de la etapa de paradigma cuando esta visión se vuelve dominante, es compartida a su vez por una comunidad científica y las investigaciones que surgen de aquí permiten el establecimiento de teorías. Asimismo, surge luego de la etapa del paradigma un quiebre o una revolución. Esto se da porque existen hechos o fenómenos que se explican mejor por una visión que es totalmente incompatible al paradigma dominante. En este sentido, entonces, se gesta un nuevo paradigma que permite explicar y analizar cada uno de estos fenómenos que el paradigma dominante no pudo dar respuesta. Podemos ejemplificar o podemos comprender mejor estas etapas cuando hablamos de los tipos de paradigma. ¿Por qué razón? Porque cada uno de ellos, digamos, pasó por cada una de estas etapas, la preparadigmática, la paradigmática, por este quiebre o revolución hasta que surgió un nuevo paradigma. Hernández, Fernández y Batista nos hablan sobre 4 tipos de paradigmas. El primero es el positivista, el segundo el pospositivista. Nos hablan de la teoría crítica y asimismo del constructivismo. Yo les voy a hablar de los primeros 2. Entonces, podemos decir que el paradigma positivista considera que existe una realidad y que esa realidad posee leyes que son inmutables, invariables y que nosotros como investigadores podemos conocer esa realidad en su totalidad. Asimismo, dicen que la relación entre el sujeto y el fenómeno de estudio es totalmente independiente. Es decir, que yo como investigador no voy a influir sobre ese fenómeno. Y los métodos o el método que emplean es cuantitativo, es decir, ellos proponen hipótesis que ponen a prueba. Realizan entonces la manipulación y la experimentación dentro de ambientes totalmente controlados. Luego de esto surge el siguiente paradigma, que es el pospositivista. Este paradigma surge luego de las críticas que realizaron al paradigma positivista. En este sentido, este paradigma pospositivista considera que la realidad o la naturaleza de esa realidad no es independiente al sujeto, ¿ok? Y que es imposible que nosotros podamos conocerla totalmente. Considera que la relación entre el sujeto y el objeto es objetiva, pero de forma parcial, porque considera que nuestros prejuicios, nuestros pensamientos, nuestros sesgos pueden influir en ese fenómeno o en esa realidad que queremos estudiar. Finalmente, utilizan la metodología pues también de la experimentación y la manipulación, y en este caso también la hacen no solamente en ambientes controlados, sino que en ambientes naturales, es decir, van hasta donde se desarrolla ese fenómeno para poder estudiarlo de una mejor manera. Pudiésemos preguntarnos también, bueno, ¿qué importancia tiene el hecho de conocer esta teoría, de saber los tipos de paradigmas, de qué es el conocimiento científico, los tipos de investigación que existen? En lo personal, considero que en nuestra faceta de profesionales, de estudiantes, nosotros generamos conocimiento, realizamos investigaciones. Entonces, al momento de nosotros investigar, debemos conocer esta teoría, ya que ella, como mencionaba anteriormente, nos va a brindar este marco de referencia para saber, en este caso, cómo vamos a plantear nuestros objetivos de investigación, cómo va a ser esa relación entre el fenómeno que queremos estudiar,
cómo o cuáles, mejor dicho, van a ser las técnicas que vamos a usar y además de esto, cómo van a ser esos resultados que vamos a obtener. Es decir, si vamos a hacer una investigación que tenga que ver más con la comprobación de hipótesis, con el generar datos cuantificables y dar resultados pues que son más generalizables, o en este caso pues si vamos a realizar una investigación más de tipo cualitativa, donde nos acercamos más a este fenómeno, conocemos lo que sucede, lo que pasa, lo que siente, lo que experimenta, para de esta forma dar resultados que permitan conocer ampliamente este fenómeno y además pudiese incluso sensibilizar a la población. Entonces, qué importante es el poder conocer las diferentes perspectivas, las diferentes visiones que existen al momento de nosotros realizar investigación que pudiésemos denominar como científica. Buen día. Soy la participante Nihad Arami. Les voy a hablar sobre la teoría crítica, constructivismo, diseño y tipo de diseño. La teoría crítica. Para Ricoy, él contextualiza esta teoría como una práctica investigativa, caracterizada por una acción-reflejo-acción, que implica que el investigador busca generar un cambio y liberación de opresiones en un determinado contexto social. Asimismo, Ramos hace referencia a que el proceso de la investigación se ve enmarcada en la participación reflexiva del investigador con la realidad que pretende abordar, dirigida a la intervención y colaboración desde la reflexión del personal crítico. Asimismo, Ramos menciona estas principales características. Debe poseer una visión holística, dialéctica, de lo que concibe como real. La relación entre el investigador y el fenómeno de estudio se caracteriza porque todos los sujetos que participan en el proceso investigativo son activos y comprometidos con el cambio social. El proceso investigativo se genera en la acción y la búsqueda de una transformación de la estructura social. Se podría decir que el que dirige la investigación se dirige a sí mismo, porque todos analizan, valoran y buscan formas para solucionar. Un ejemplo sería que se incorpora la comunidad en el objeto junto con el investigador para solucionar según el criterio de cada uno, ya que ellos son conscientes de lo que pasa y lo que necesitan las comunidades en sí. El constructivismo. Para Hernández, Fernández y Batista, ellos dicen que la realidad se construye solamente desde las diversas formas de percibirla. También acotan que el saber se construye de forma social por los participantes en el proceso investigativo. También hacen otra acotación que la investigación no es ajena a los valores del investigador y los resultados no pueden ser generalizados en formas ajenas al contexto y al tiempo. Podemos decir que se concibe el conocimiento como una construcción propia que surge de los compromisos logrados a partir de los fenómenos que se quieren conocer. Diseño. Es muy importante seleccionar el diseño que regirá el estudio. Según Hernández, Fernández y Batista, el término diseño se refiere al plan o estrategia concebido para obtener la información que se desea. Es decir, es el método que se utiliza el investigador para dar respuestas a las interrogantes del estudio. Es importante destacar que según Hernández, Fernández y Batista, existen ciertas condiciones para el diseño en la investigación, cuales dan unas certezas de la hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar evidencias respecto a las variables en el estudio. En el caso del enfoque cualitativo se puede o no preconcebir un diseño de investigación. Podemos también concluir que los diseños son el conjunto de procedimientos para dar respuesta y comprobar la hipótesis. Tipos de diseño. Existen distintas clasificaciones acerca de los tipos de diseño. Para Hernández, Fernández y Batista establecen los siguientes dos principios, que es el diseño experimental y el diseño no experimental. Diseño experimental. Según Hernández, Fernández y Batista, se trata de un experimento que se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen. Es decir, aquel que pretende realizar una serie de acciones con respecto al objeto de estudio para luego observar los efectos de dichas acciones.
se basan en trabajos en los cuales podemos controlar todas las variables del fenómeno. Este tipo de investigación se realiza sobre todo en los laboratorios, o sea, se suelen desarrollar más que nada en los laboratorios, donde pueden controlar todas las variables y los fenómenos que se presentan a raíz de ellas. Pero, si en algún momento no podemos controlar todas las variables, podemos asumir un diseño cuasi experimental. El diseño no experimental, para Hernández, Fernández y Batista, establecen que los estudios se realizan sin la manipulación deliberada de variables, en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Es decir, para efectos de la investigación, con un diseño no experimental no se tiene como método la manipulación de las variables o la creación de alguna situación para observar datos. Se evalúan los fenómenos en su contexto natural. Los diseños no experimentales se clasifican en dos: diseños transaccional y diseños longitudinales. El diseño transaccional, o también conocido como transversales, son estudios donde las conclusiones emanan de la recolección de datos de unos momentos únicos, es decir, la descripción de las variables se basan en un momento dado. Estos trabajos se suelen utilizar en los casos en el que el investigador necesita recoger los datos a corto tiempo. Los longitudinales son estudios donde las conclusiones surgen del análisis del comportamiento de las variables a través del tiempo. Es decir, estos son trabajos en los cuales podemos utilizar un tiempo más prolongado para poder generar los datos que el investigador necesita. Por ejemplo, estos datos se pueden recoger de 4 meses, 1 año o 5 años en adelante. Le voy a dar el paso a otros de mis compañeros. Gracias. Saludos, mi nombre es Estefania León y yo les voy a hablar sobre los diseños en investigación cualitativa. A diferencia de los diseños en la investigación cuantitativa, aquí se habla de un marco interpretativo, en donde los pasos a seguir para el investigador no son netamente rígidos, sino que depende de la manera en que se desarrolla la investigación. Ahora bien, su clasificación según Hernández, Fernández y Batista en el año 2006 depende principalmente del propósito de la investigación que se quiera realizar. Sin embargo, ellos destacan el hecho de que estos tipos de diseños se justaponen uno sobre el otro, es decir, depende de la manera en que el investigador vaya desarrollando su investigación, puede hacer uso de uno o de varios. Ellos destacan 4 tipos de diseños principalmente, en el cual está, primero, la teoría fundamentada, la cual tiene como propósito generar nuevas posturas teóricas partiendo de la recolección o el análisis de datos que realiza el investigador en ese momento que está realizando su investigación. Existen 2 tipos, los cuales son los sistemáticos y los emergentes. Los sistemáticos, aquí es donde el análisis de datos se hace un poquito de una manera más propia, es decir, usa el tipo de análisis como lo que es la codificación, mientras que los emergentes, los análisis surgen de una categoría principal que establece el investigador realizando su investigación. Ahora bien, sigue el diseño etnográfico, el cual, como su nombre le indica, tiene como propósito describir una etnia o un sistema cultural que esté abordando el investigador en ese momento preciso. Tiene 2 propósitos principales, los cuales son describir y analizar en primer momento el contexto en donde se está desarrollando esa investigación, el contexto donde se desarrolla ese fenómeno de estudio, y luego el describir y analizar el significado que le dan estas personas a ciertos conceptos, preceptos o concepciones que en otros sistemas culturales se reconocen de manera distinta, para así poder entender a profundidad el índole o la composición de ese sistema. Luego sigue el diseño narrativo. Como bien su nombre le indica, es una relación que desarrolla la investigación partiendo de la historia de vida de una persona o de un grupo de personas en específico. Estos datos pueden ser obtenidos de distintas maneras, como puede ser de autobiografías, biografías, relatos, entrevistas que se tengan con personas allegadas o incluso con la persona que se esté estudiando. Por otro lado, tenemos, cerrando lo que es la parte de los diseños de la investigación cualitativa, el diseño, investigación, acción, el cual tiene 2 fases fundamentales. En primer lugar,
la descomposición o el conocimiento a profundidad de la realidad que está abordando el investigador en ese momento. Conocer sus características, su índole, cómo se manejan las personas que están involucradas allí, para luego, una vez que se tiene bien conocido cuál es su realidad, cuál es la realidad de ese fenómeno de estudio, se va a la segunda fase, que es la propuesta de alternativas o soluciones a ciertas problemáticas que se hayan podido detectar en la primera fase. Este tiene dos tipos, que son, en primer lugar, el participativo, que va más dirigido a lo que son los temas sociales, y el práctico, que va dirigido más que todo a temas locales. Ahora bien, yendo a lo que es el paradigma en la investigación social. Bien sabemos que la investigación social es el uso del método científico, de estrategias, análisis, técnicas que permitan conocer la manera en que sucede una realidad social o alguna variable que emerja de lo que es el comportamiento humano. Cuando desarrollamos una investigación social, por el hecho de su índole de ser social, muchas veces se tiene esa predisposición a que no hay un uso realmente del método científico, cuando es realmente todo lo contrario. Se necesita en toda investigación el uso de paradigmas que nos establezcan los pasos a seguir para poder encontrar en esas realidades que se abordan ciertos elementos, ciertas características que sean propias y que sean certeras y que nos arrojen una perspectiva de cómo se puede evaluar esa situación que se está abordando, las características, los conceptos, causas, consecuencias, todo lo que emerja de esa realidad. Y para ello necesitamos un paradigma que nos establezca qué pasos o qué metodología hay que seguir y que nos certifique que es la mejor manera en que podemos abordar y encontrar resultados en dicho estudio. Muchas gracias. Mi nombre es Michelle Chirinos y hoy les hablaré acerca de la investigación. Según Hernández, Fernández y Batista en el 2010, la investigación se entiende como una serie de procesos ordenados, críticos y prácticos que se emplean al momento de estudiar un fenómeno particular. Dentro de este campo existen dos aproximaciones que permiten ahondar en el conocimiento científico, como lo son el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Por su parte, el enfoque cuantitativo postula un problema a estudiar delimitado y concreto, posterior a la revisión literaria, la cual permite además la construcción de un marco teórico. Plantea hipótesis sometidas a pruebas mediante el uso de los diseños de investigación. El investigador debe recolectar datos numéricos de los participantes, y dichos datos son analizados estadísticamente. Todo este proceso requiere el máximo control con el fin de minimizar errores. Estas investigaciones hacen posible el restablecimiento de patrones de comportamiento y la combinación de teorías. Todo esto expresado por Hernández, Fernández y Batista en el 2006. Estos mismos autores señalan que el enfoque cualitativo también se le conoce como investigaciones etnográficas, naturalistas, fenomenológicas e interpretativas. En ellas, el investigador plantea un problema que no mantiene un proceso claramente definido, por el cual se usa para descubrir o refinar la investigación. No se prueban hipótesis, sino que estas son el resultado del estudio. La recolección de datos se obtiene de la perspectiva y punto de vista de los participantes. Dentro de este enfoque no hay manipulación de la realidad. Su propósito es darle sentido a los fenómenos de acuerdo a los significados que le otorga cada persona. Tipos de investigación. Según Hernández, Fernández y Batista en el 2004, existen autores que manejan una clasificación que engloban solamente tres tipos de investigación, como lo son los exploratorios, descriptivos y explicativos. Sin embargo, considera más detallada la clasificación expuesta por Danke en 1989, quien los divide en exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Por su parte, los estudios exploratorios son aquellos que se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han abordado antes. Es decir, es una investigación que nace de la necesidad de estudiar y caracterizar un fenómeno que no ha sido abordado y que resulta desconocido para el investigador. Asimismo, se menciona que los estudios exploratorios sirven para familiarizarse con lo desconocido. Son comunes en la investigación y determinan futuras tendencias en el campo científico. Seguidamente tenemos los estudios descriptivos. Los estudios descriptivos son aquellos estudios que miden, evalúan y recolectan datos.
del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir y medir es recolectar datos para los investigadores cuantitativos y para los cualitativos es recolectar información. Asimismo, se puede mencionar que su centro es la recolección de datos y que pretende caracterizar con profundidad un fenómeno. También podemos decir que pueden medir información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refieren. En tercer lugar, tenemos los estudios correlacionales. Los estudios cuantitativos correlacionales son aquellos que miden el grado de relación entre dos o más variables, es decir, cuantifican relaciones mediante la medición de cada variable presuntamente relacionada, para luego medir y analizar la correlación con el propósito de aceptar o negar hipótesis, que fueron sometidas a pruebas, y es así como lo expresa Hernández, Fernández y Batista en el 2004. También se puede destacar que la correlación puede ser positiva o negativa. Las investigaciones correlacionales tienen en alguna medida el valor explicativo. ¿Por qué? Debido a que éstas pretenden saber que dos conceptos se relacionan o no, aporta información. Y por último se tienen los estudios explicativos, que van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de la relación entre los conceptos. Están dirigidos a responder las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos y sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o por qué se relacionan dos o más variables. Todo lo antes mencionado es expuesto por Fernández, Hernández y Batista. Ahora bien, como manera de conclusión y de manera personal, mi aporte podría decir que la metodología no es solo aplicable a realizar un trabajo de investigación, sino que puede ser también utilizado en la cotidianidad, ya que para realizar cualquier actividad y lograr el éxito de alguna tarea es necesario seguir una serie de pasos que conducen a un fin, implicando una planificación que impide la realización de actos al azar. Es por esto que la metodología va mucho más allá de realizar solamente un trabajo de investigación. Gracias. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o por qué se relacionan dos o más variables. Todo lo antes mencionado es expuesto por Fernández, Hernández y Batista. Ahora bien, como manera de conclusión y de manera personal, mi aporte podría decir que la metodología no es solo aplicable a realizar un trabajo de investigación, sino que puede ser también utilizado en la cotidianidad, ya que para realizar cualquier actividad y lograr el éxito de alguna tarea es necesario seguir una serie de pasos que conducen a un fin, implicando una planificación que impide la realización de actos al azar. Es por esto que la metodología va mucho más allá de realizar solamente un trabajo de investigación. Gracias.